Te invitamos a ver la siguiente entrevista al pastor Carlos Alfredo Díaz. Hemos hablado de la situación actual de Latinoamérica y el rol de los cristianos al querer incursionarse en la política. Una entrevista sin desperdicio alguno, te invitamos a ver. Estamos frente al pastor Carlos Alfredo Paredes Díaz. Él es consultor de desarrollo humano y trabaja en pos de un liderazgo con trascendencia en las áreas públicas. Y una de las preguntas que me interesaría realizarle es cómo ve la situación actual de Latinoamérica. La situación actual. Es muy importante los ojos con lo que vemos las cosas, ¿verdad? Es tan importante la manera de ver, la capacidad de la percepción que tenemos. Y mucha de esa percepción tiene que ver con lo que ya está almacenado, con lo que ya está albergado en nuestra mente, la información que hemos recibido. América Latina se caracteriza por ser unas naciones de contrastes. Nosotros vamos a encontrar desde hace ya muchas décadas atrás una realidad que hace de América Latina con las mismas características, los mismos factores, con idiosincrasias productos de las culturas de las cuales nosotros hemos desarrollado, pero al mismo tiempo son las mismas características, podríamos decir, respecto a ciertos fenómenos. América Latina se ha caracterizado mucho por una inestabilidad, la inestabilidad en varios frentes. Creo que parte por la inestabilidad personal, la inestabilidad de los individuos, producto de ser países en donde no hay una seguridad del futuro por los temas financieros, económicos, y esa inseguridad del individuo lo lleva a buscar una seguridad, pero la seguridad que le ofrece el sistema, pasemos por ejemplo al sistema político, ahora quedó descubierto que es más inseguro todavía y acrecienta la inseguridad de los individuos, porque los sistemas se han vuelto tan frágiles, tan vulnerables, que nada es seguro a nivel, por ejemplo, de los sistemas políticos. Es triste ver nuestra América Latina, pero vemos que los líderes que llegan no han mostrado una genuina estabilidad para un genuino proceso de dirección, de liderazgo en sus naciones. Y esto se ha acrecentado en estos últimos tiempos de inseguridad, producto de este proceso global de sanitario que hemos pasado, que todavía no se termina de aclarar y que aún se sigue hablando de posibles rebrotes o variantes. Entonces, si hay algo que tenemos nosotros en América Latina es inseguridad, incertidumbre. Y en medio de esa inseguridad y de esa incertidumbre, la gente se siente sin saber por dónde ir, qué hacer. Este es el momento que estamos viviendo en América Latina. Y no sé si está al tanto, digamos, del caso de Argentina que, bueno, recientemente estamos por elegir un nuevo presidente, ¿verdad? Y como usted mencionaba, hay una inestabilidad, mucha incertidumbre porque falta, digamos, como ese liderazgo político en el cual las personas puedan confiar y, digamos, no estamos viviendo una buena situación en lo que refiere, digamos, en Argentina. ¿Cómo lo ve, digamos, desde su lugar, desde su país? ¿Cómo ve el mundo, no sé, según su perspectiva, la situación de Argentina? Interesante pregunta. En Perú, por ejemplo, y me encuentro ahora en Perú, en las últimas elecciones presidenciales, entraron a carrera 21 partidos políticos. Y en este momento que se preparan para el año 26, hay más de 20 solicitudes de formación de nuevos partidos políticos. En buen sentir, superaríamos los 40 partidos políticos en las próximas elecciones del 26, que son a comienzos del año presidenciales y legislativas, y a fines de año las elecciones de gobiernos regionales y locales. Entonces, no creo que sea diferente con Argentina. Argentina tiene más de 40 partidos, más de 40 movimientos.
algunos de orden regional, otros de orden nacional. Entonces, el análisis ¿a qué nos lleva? A una fragmentación. Algo ha sucedido en nuestros países que se ha fragmentado demasiado y eso ha hecho perder fuerza. Entonces, Argentina, al igual que los países, otros países de América Latina, es muy loable lo que ha conseguido el movimiento de la Libertad Avanza liderado por Javier Milei, porque él ha logrado un histórico porcentaje del el 30% casi de la votación. Eso es histórico, no ha pasado en estos últimos tiempos en Argentina y otros países de América Latina. Casi siempre han ido a segunda vuelta por debajo del 30%. En el Perú, el año 2021, pasaron dos partidos a segunda vuelta, uno con menos del 20% y el otro no llegaba al 15%. Y fueron a una segunda vuelta electoral. Entonces, eso no da representatividad y hace perder legitimidad porque la gran mayoría no se siente representado. Así que es un gran reto para Milei. Lo que ha logrado es ya algo muy grande y que él pueda seguir llevando el mensaje de la libertad avanza y que un número se sienta representado. No sé cuánto necesita para poder cerrar esa elección y ganarla, un 10% más, un 12, 15%. Y aquí viene lo desafiante, ¿no? Es decir, que su mensaje es un mensaje que está trayendo esperanza, porque él está hablando de un cambio. Pero interesante cuando me preguntas qué analizar. Él está hablando de un cambio que va a ser un proceso que va a tomar 10, 20, hasta 30 años. No trae una varita mágica. Interesante su discurso porque el político usualmente viene con una varita mágica y dice, voten a, que le voten a él porque él tiene la fórmula de cómo va a solucionar los problemas. Y los 4 o 5 años de gestión no le alcanzan ni para el 1% de solución de los problemas, sino profundizó los problemas. Pero el mensaje es un mensaje que está colocando en la comunicación política Milei con mucha efectividad y está como diciendo la verdad. No podemos salir del hoyo en que nos encontramos con una varita mágica, pero tenemos el potencial. Tenemos el potencial. Si tenemos el potencial, lo podemos hacer. Pero requiere trabajo, requiere decisiones, requiere compromiso y todo aquello que sea posible para salir adelante. Entonces, creo que está generando en medio de la realidad de Latinoamérica un nuevo posicionamiento con respecto al liderazgo. Yo hago ese análisis a nivel de liderazgo, ¿no? Porque hay una crisis de institucionalidad muy fuerte. Las instituciones son débiles, son frágiles, son muy vulnerables el día de hoy y las instituciones han venido cada vez en una situación de perder fuerza, de perder gente. No hay instituciones fuertes en toda la región, pero sí un nuevo liderazgo y él está mostrando cierta institucionalidad al mostrar cuadros técnicos, equipos y sobre todo programas. Lo que los políticos no han hecho es no mostrar cuadros ni programas. En Perú ganó Pedro Castillo el 2021 y él no tenía un programa de gobierno. Tenían un ideario del partido, pero no tenía un programa. Es decir, un programa que diga qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cuáles son los resultados. Esto lo comparto con mucho respeto, pero es el análisis que tenemos que hacer. En Sí. cambio, este candidato ha dicho qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y ha mostrado ciertos equipos de profesionales, cosa que no hacen otros candidatos y otros movimientos, frentes o partidos. Exacto. Me quedo con el tema, digamos, de la legitimidad, esa pérdida, digamos, de liderazgo y representatividad que está faltando, digamos, desde nuestra nación. Y tal vez estamos frente a un cambio que, digamos, en ciertos bloques hay una incertidumbre, hay miedos, hay temores también. Y la verdad que esto debemos entender, que de un cambio, digamos, de estado a otro va a llevar su tiempo y nadie está preparado para eso. Digamos, no se puede cambiar rotundamente, sino que se tiene que trabajar desde lo que se dejó, desde lo que hay
y ahí en adelante hay un paso muy importante. Muchas gracias por su análisis y vamos a ver qué sucede. Los pronósticos dicen que, bueno, se va por ese camino. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios también, porque sabemos que Dios está en medio de todo esto. Y quería hacerle también la siguiente pregunta en cuanto al liderazgo cristiano, porque sé que usted trabaja mucho con los reformadores de estos tiempos, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese perfil de ese reformador, de aquel que quiere incursionar, digamos, en la política? Está quedando claro gracias al mundo de las comunicaciones. Hoy la tecnología es una herramienta poderosa que puede ser usada para lo malo, pero también usada para lo bueno. Cuando digo que la tecnología es una herramienta poderosa, y voy a seguir en el plano argentino porque siempre estoy analizando toda América Latina, ¿no? En el plano argentino, interesante, aunque hay muchas maneras de confirmar y verificar, pero también hay maneras de poder dejar en el aire y en la duda. No identifico bien, pero aparentemente salió un video de una actual política, no sé cuál es el cargo que tiene, si es intendente o algo así, hablando de lo más vil, hablando de la manera más vil de los votantes, que los votantes son unos muertos de hambre, que no le votaron a ella o a no sé quién, y sí, ahora que se frieguen, que se vayan a la porra, porque Ujú. ya no los va a apoyar, encima que les dan de comer, no les votan. Entonces, esto nos lleva al análisis del liderazgo que tenemos. Hay una crisis de liderazgo porque vivimos en nuestra sociedad una crisis humana y parece que quienes se involucran en los sistemas, ya sean sistema político, sistema económico, sistemas de comunicaciones, terminan perdiendo la perspectiva. O no sé, parece que reclutaran al sistema gente con cierto perfil. Y cuando hablo de cierto perfil es que tienen muchos problemas en su personalidad. Cuando hablo de personalidad, no tienen una convicción de su propio ser, una identidad firme respecto a quién es y no tiene una persona que tiene una identidad firme, una persona que está resuelta en cuanto a su manera de ser, pues no le cambia la posición. Una persona que tiene una identidad definida, una persona que tiene un carácter establecido, desarrollado, la posición no le cambia, pero reclutan personas que tienen cierta crisis de identidad, cierta crisis en su personalidad, y cuando llegan a posición, cualquiera sea la posición con cierto nivel de autoridad, de poder, se pierden, se extravían. Ellos creen que la gente está para que les sirva. Ellos creen que la gente está para que los aplauda. Ellos creen que son los amos, los señores. Es decir, el poder les hace perder esa ecuanimidad. Hay una, hay una palabra que define eso en la Biblia. Dice, dueños de sí mismo. Un verdadero líder debe ser dueño de sí mismo. Cuando Pablo escribe allí en las cartas a Timoteo y habla del perfil de los líderes, habla y dice dueño de sí mismo. Cuando hablamos de una persona que es dueño de sí mismo, es una persona resuelta en cuanto a sus intereses, a sus anhelos, a sus objetivos, resuelta en cuanto a sus emociones, aceptando sus fortalezas y sus debilidades, administrando lo mejor posible sus debilidades para que no sean un ancla, un lastre. Entonces, una persona resuelta. Pero lo que vemos nosotros en la política que abunda personas que tienen muchos problemas. Y hemos visto últimamente, ¿no?, que mientras unos son sometidos a un, diríamos, a ver, son sometidos a una cuarentena, ellos no tenían problemas de salir, de irse de fiesta, de hacer actividades. Entonces, exigiendo a unos lo que ellos no están dispuestos a hacer. Ese es uno de los terribles problemas. El segundo problema es la falta de competencia. No son competentes. Llegan por temas del clientelismo político, por ¿no?
los temas de partido, político, pero no son los más calificados. No muestran la evidencia que los califica para ejercer la función, para ejercer el rol que se les va a encargar. Entonces, eso es terrible. En el Perú, basta con que tengas tu, le llaman acá cédula, la cédula de identidad se llama DNI. Basta con que tengas tu DNI y seas mayor de edad y estás en condiciones de elegir y de ser elegido. Y entonces se han elegido, por ejemplo, alcaldes que no tienen la más mínima idea de administración, de gestión. Se han elegido congresistas. En el Perú tenemos una sola cámara, se llama Congreso de la República, los parlamentarios. Entonces, se han elegido congresistas que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el desarrollo de una ley, porque el legislativo tiene que producir leyes. ¿Cómo se componen las leyes? ¿Cuáles deben ser los factores determinantes para componer, para producir, para generar las leyes? Entonces, eso me hace pensar que terminan siendo títeres de algún poder de facto que está detrás. Esto es terrible. Entonces, tenemos por un lado problemas en su identidad, en su personalidad. No califican. Yo creo que el país necesita recibir a los mejores, a los peritos, a los expertos, a los más capaces, porque le estamos encargando la patria, el futuro, y lamentablemente llegan, pues, ni qué decir, pero sí son embaucadores con el discurso político y el clientelismo político, utilizando los recursos del Estado para hacer clientelismo político. Y lo quiero cerrar con una tercera dimensión. Te hablé del ser, la personalidad, te hablé de la habilidad, la competencia, y ahora te quiero hablar de algo mucho, mucho más importante, considero yo, que se llama el carácter, la madurez. Es uno de los rasgos más distintivos de una persona que le va a permitir usar su habilidad y su competencia a partir de sus fortalezas en su personalidad para producir integridad, para producir un verdadero desarrollo que tanto hace falta. La falla moral, la corrupción que vivimos hoy es porque llega a posiciones de gobierno gente que no tiene una madurez, que no tiene un carácter. El carácter y la madurez lo definen los principios, los valores, el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor del tiempo, el valor de los recursos, el valor de la gente. Estos personajes no valoran absolutamente nada y por debajo tienen una vida, posiblemente en su relativismo moral para ellos está bien, pero tienen una vida totalmente que deja mucho que desear. Y entonces ellos promueven ese estilo de vida y están tratando de que se hagan leyes, normas, qué sé yo, reglamentaciones para que ese estilo de vida sea la que se promueva. Y Exacto. eso nos está llevando a la crisis. Pero creo que hay un despertar. Argentina está despertando y que ese despertar venga para toda América Latina. Sí. Creemos en eso y en esas buenas noticias. Em, Referente a lo que decía anterior también es como que también Argentina vivió un doble discurso por mucho tiempo, esto de los derechos humanos a través del Estado, de los bienes de un estado de bienestar y demás, pero deja mucho que desear. Por un lado tenemos lo público, lo que es, digamos, del pueblo, lo que necesita, pero por detrás hay otro discurso, digamos, tanto en la educación. Hoy en día podemos ver que la educación está muy flagelada por bajadas de líneas y demás y todo lo que estamos viviendo. Entonces hay por un lado, digamos, esto de los derechos humanos, pero no se está cumpliendo. Hace poco escuché que se decía, ¿no? Que si tiene que ser público, tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Así es. eh, Referente, digamos, a los medios de comunicación y demás, si se quiere, digamos, de alguna manera que sea público, tiene que ser lo mejor y no atado con alambres, como se dice acá en Argentina.
quiero meterme un poquito, digamos, a través del trabajo que también realiza, a través de estas escuelas de liderazgo, ¿verdad? Donde hay Ujú. mucha representación de jóvenes cristianos que están en distintos ámbitos de la política. Nosotros, por una realmente inspiración de Dios divina, al ver que a nivel de América Latina cada vez hay más hombres y mujeres con principios, con valores, con fundamentos cristianos, que toman la opción de incursionar a la vida pública y con el apoyo de nuestra organización que se llama Restore Seven, liderada por Johnny y Elisa Benlon, se logró crear en Washington, D.C., el Centro Cristiano para la Vida Pública, Christian Center for Public Life. Y desde el Centro Cristiano para la Vida Pública, en uno de esos programas es el programa de liderazgo, y hemos vivido una experiencia y quiero decir gratamente, estuviste tú haciendo parte y espero que en algún momento puedas venir a Washington, D.C. para tener la experiencia. Esta semana vamos a empezar el domingo 10, empezamos, vienen 22 becarios de distintos países de América Latina y cosa que no lo pudimos hacer el 2020, 2021 por los temas de la pandemia. Ya el 2022 tuvimos un grupo y ahora es una bendición tener a 22 jóvenes. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Que tiene que levantarse un nuevo liderazgo para estos nuevos tiempos. Y es muy importante ver el perfil de liderazgo, porque pareciera que el sector empresarial o cierto sector empresarial, por favor, cierto sector empresarial, está esperando colocar ciertos gobernantes para generar una trama y robar robar al tesoro público. Eso no es algo conspiranoico, no, no, no. A nivel de América Latina hemos vivido ya un tema con la famosa empresa Odebrecht, la empresa Odebrecht que en el Perú decían que es la que ponía y quitaba, colocaba y quitaba presidentes, gobernadores. Y claro, en Estados Unidos fue denunciada, tuvo que pagar más de 2.500 millones de dólares por una reparación por todos los temas de corrupción que ha tenido, cosa que no está pasando en América Latina. En Brasil mandaron a la cárcel a Lula, pero por un tecnicismo Lula salió, no es porque no haya sido hallado culpable, es decir, hay evidencias de delito, pero ciertos tecnicismos ha hecho que esté libre. En Perú igual, hay varios presidentes que están siendo procesados, algunos están en la cárcel en este momento. Necesitamos un nuevo liderazgo para estos nuevos tiempos, en donde pareciera no solamente que utilizan el sector empresarial, cierto sector empresarial aliado con ciertos políticos, sino que utilizan a medios de comunicación. Es increíble que medios de comunicación y ciertos periodistas se levanten en la defensa de estas organizaciones que no son más que organizaciones criminales. Entonces, tenemos que apostar por un nuevo liderazgo. Tenemos un programa para jóvenes de 20 a 30 años en el cual buscamos impactar sus vidas, les damos un entrenamiento base, pero con ese impacto esperamos que ellos sigan creciendo, que ellos tomen decisiones de optar por su crecimiento a nivel de otras áreas, conforme sienten su vocación hacia dónde van a desarrollarse. El programa los inspira a profundizar en fundamento, porque todo tiene que tener un fundamento y profundizan en cosmovisión bíblica, profundizan en el ser, porque nuevamente la crisis institucional empieza en la crisis personal, humana, porque las instituciones son neutras. Una institución puede generar mucho bienestar o una institución puede ser simplemente algo terrible, anacrónico, pero las instituciones las lideran personas. Entonces empezamos del ser, desde el ser, y luego trabajamos el nivel de
abrirle los ojos que el mundo al cual ellos están llamados es un mundo en donde tienen que servir y tienen que servir como reformadores. Es decir, ellos tienen que estar dispuestos a enfrentar ese status quo, a plantearse preguntas, ¿por qué está así? ¿De dónde surgió esto? Eso se llama principio de causa y efecto, es decir, las cosas no han sucedido por casualidad, algo ha pasado en todo este proceso, alguien ha venido dirigiendo, manipulando ciertas cosas para llegar a donde estamos. Entonces, plantearse esas preguntas y luego tener el coraje, el valor y la capacidad para generar los cambios. Y aquí hay algo sumamente importante, levantar una red de líderes que estén conectados, el famoso networking de esa nueva generación de líderes, para que sepan que no están solos, para que ellos trabajen en equipo, para que ellos sumen las competencias, las habilidades y se hagan fuertes, para que ellos tomen el tiempo de mirar el futuro. ¿Por qué los jóvenes? Porque queremos que los jóvenes miren de largo aliento, 20, 30, 40 años, para que cuando ya venga su tiempo de retiro, ellos puedan decir, lo logramos. Ellos puedan decir, estamos dejando un legado para las nuevas generaciones. Entonces, y para mí, los jóvenes son visionarios y necesitamos darles el espacio para que ellos, llenos de visión, puedan decir qué hacen para mejorar temas familiares, temas financieros, tecnología, y se vean retados a ser visionarios y a empezar a implementar, a crear, a desarrollar. Eso es algo muy, muy emocionante. Creo que hace un momento dijiste algo muy importante, el tema de la educación. Pues la educación tiene que ser reformada. Hay una frase, reformada de cabo a rabo. La educación tiene que ser reformada y hay que reformar contenidos. Hay que reformar la metodología. Cuando hablo de contenidos, lamentablemente los contenidos que han ido incorporando lo ha ido llevando a ese punto que te estoy mencionando, a una crisis del ser. Hoy en día ya no hay objetivos de trabajo sobre el ser en la educación y es donde tenemos que volver, porque ahí es donde descubre cada quien su vocación, ahí donde encuentra su genio interior para poder a través de la habilidad convertirlo en competencia, ¿no es cierto? Ese potencial, llevarlo y convertirlo en una competencia, un perito. La metodología, tan importante. Hoy la neurociencia nos dice cómo estamos diseñados y qué necesita nuestro cerebro para ser estimulado, para tener un crecimiento de tal manera que nos lleve hacia una personalidad y a una madurez que nos permita ser altamente productivos y no solamente en el ámbito laboral, sino desarrollo en lo que se llama la ecología. Y cuando hablamos la ecología del liderazgo o del desarrollo humano, es que no solamente logre altas notas para poder tener un puesto de trabajo, sino que sea totalmente un desarrollo integral en su aspecto emocional, en su aspecto físico, en, su, en sus aspectos académicos, en sus aspectos familiares, en sus temas de amistades, en cada una de esas áreas tan importantes que hacen del ser humano un ser, pues, no perfecto, pero sí un ser capaz, un ser íntegro, un ser que va a vivir y va a ser de utilidad para su sociedad. Yo le digo, va a ser de bendición y en todo lugar donde esté va a traer bendición para los demás, va a generar desarrollo, va a generar crecimiento, va a entender a la gente, no va a mirar a la gente por el rabillo del ojo, no los va a mirar como instrumentos o como objetos, los va a ver como individuos, como personas, les va a dar valor, los va a honrar y por ahí empieza todo. Por ahí es donde empieza todo. Entonces, la educación necesita salir de esa trama a la cual se lo ha metido con temas de los contenidos y de la metodología, ¿no? Parece que la educación
ha sido diseñada en estos tiempos para llevar a una crisis de identidad y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Aunque algunos terminan la carrera, siguen con una crisis de identidad, no saben qué decisiones tomar, cómo van a caminar en el futuro, si hacen una familia, si no hacen una familia, si están satisfechos con su identidad sexual o necesitan algo más. Es decir, hay una crisis de identidad. Tienen el título de haber terminado, pero tiene una crisis de identidad. Han retirado dentro de esos contenidos algo tan importante como son los valores, los principios. Y es por eso que vemos, y eso me enoja mucho, cómo manipulan a las masas juveniles y los llevan pues al uso, los usan, abusan y los desechan. Los poderes los están utilizando para hacer cosas como las que hemos visto, el famoso estallido en Chile, el 2019 y cosas como estas. El caos y la anarquía en la que se ha conducido al quitar los principios, los valores, el amor a la patria, el amor a nuestros símbolos patrios, el respeto por nuestro territorio, el respeto por nuestros valores de nación. Entonces, la educación, tal como lo dijiste, tiene que ser reformada. Exactamente. Me queda solamente una palabra para decirle y es gracias por mentorear y preparar a estas nuevas generaciones. Seguramente Dios lo puso en estos tiempos, en un momento específico, junto a un gran equipo que trabajan en pos, digamos, de levantar esta nueva generación. Agradezco mucho por personas como usted que se ponen, digamos, en esa brecha y comienzan a mentorear a los jóvenes que tal vez, como decía anteriormente, no tienen una dirección. Y de eso se trata, ¿verdad? Si queremos generaciones que transformen, necesitamos mentores como usted y como otros muchos que se encargan, digamos, de trabajar con esta generación. Muchísimas gracias por eso. Bueno, yo aprovecho que pones esto en nuestra entrevista y decirles que estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad y porque hago parte de un gran equipo, así como tú lo has dicho. Y en este equipo se suman de muchos países. De Argentina, claro, nuestro querido Marcelo Díaz, no sé si conoces al doctor Marcelo Díaz, Sí. también a Max López, Maximiliano López, el director de Haggai, que han contribuido, están contribuyendo en este trabajo que hacemos de Colombia, de Perú, de Centroamérica, es decir, de distintos países que cuando los convocamos dicen, aquí estamos, de Bolivia, de Chile, porque nosotros tenemos un equipo base de mentores, pero tenemos, Dios nos ha ampliado a un equipo de conferencistas que hacen sus masterclass de prácticamente toda América Latina. Y ellos llegan con mucha alegría, con mucha disposición y abren sus corazones y comparten con los jóvenes en las clases y todo eso está generando una inspiración, una gran motivación a que ellos sigan adelante. Tú eres joven y quiero animarte a que sigas adelante. Qué bueno tener un medio de comunicación para poder llegar pues a muchos y poder decirles, vamos hacia adelante, tengamos esperanza, pero tenemos que hacer cambios. Principio de Exacto. causa y efecto, recuerde. El resultado de hoy es como sembrar. Si estoy sembrando, a ver, maíz, y el maíz que estoy cosechando es muy pequeño, ¿no? No sale la cantidad que estoy esperando, eh, pueden haber factores como la tierra, o varios factores, pero lo primero que tengo que ver es la semilla. ¿Qué semilla he colocado? Uno tiene que siempre estar muy atento con la siembra. Y en el mundo de la formación de las personas es eso, principio de causa y efecto. Tenemos que sembrar. ¿Y qué sembramos? Principios, valores, pensamientos de vida, pensamientos de bienestar, pensamientos de crecimiento, de desarrollo, esos pensamientos que les permitan soñar y más tarde ser visionarios. Qué importante es cumplir con este rol con las nuevas generaciones.
Y hay que empezar desde los niños, llenarlos de sueño, que hagan de su ciudad, de su región, de su departamento, de su nación, porque hay que empezar de lo micro para alcanzar lo macro, Claro. algo grande, que lo sueñen y que vivan para eso. Y estoy seguro que décadas en adelante podremos estar diciendo, se logró, es posible. Sin Principio de dudas. causa y efecto. Claramente. Muchísimas gracias por compartir su experiencia, por no guardar nada de todo lo que tiene, ¿verdad? Una sabiduría tremenda. El trabajo que realiza es excelente y creo fielmente en esto, en esa siembra. Todo lo que, la capacidad que tienen, digamos, es extraordinario. Y bueno, desde mi lugar, muy agradecida por la entrevista. Sé que es una persona ocupada con muchos viajes de por medio, pero encontramos este huequito para charlar con usted. Desde mi lugar, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto, Dios mediante. Para mí es un honor. Gracias, Cintia. Gracias a todo tu equipo y a toda la audiencia. Y cuando tú desees, estaremos listos. Siempre, siempre hay un espacio, por supuesto, a la orden. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Con ustedes el pastor Carlos Díaz Paredes en esta hermosa entrevista. Nos despedimos. Que tengan muy buenos días. Bendiciones.